saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. Enrique García Escamilla dice que el templo católico de Cuatitla, Santa Clara, inició su construcción a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Cuatitla, durante todo el virreinato, tuvo una gran importancia económica por su agricultura, la pesca, la producción de sal y de pulque. Fue parte de la encomienda de Ecatepec entregada por Hernán Cortés a Leonor de Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin. Luego García Escamilla nos habla de que Chiconautla es el nombre de dos comunidades ecatepecas: Santo Tomás, de origen náhua, y de nombre primero Cihuatecpan, y Santa María, Otomí, que corresponde al barrio Calpulpan. Santa María fue evangelizada por agustinos y su templo inició su edificación en 1537, en tanto que Santo Tomás Chiconautla vio imponerse al cristianismo en su suelo por los franciscanos, arrancando la construcción de su iglesia en 1560. En ambos pueblos son resguardadas imágenes de Santiago Apóstol, caracterizado como Hernán Cortés. En Santo Tomás le dicen Santiago Matamoros, pero en Santa María Santiago Mataindios, porque eso hizo Santiago a favor de los españoles, matar a los naturales. Por eso en Santa María Chiconautla a Santiago Apóstol se le conoce no como Santiago Matamoros, sino como Santiago Mataindios. Pues ahora nos vamos a nuestra temática general acerca del maximato. En nuestra anterior sesión estuvimos hablando en una entrevista que le hizo la estadounidense Zoe Berkeley al presidente Plutarco Elías Calles y que salió publicada en el periódico Excelsior del día 3 de agosto de 1928. Y en esta entrevista continuó diciendo Plutarco Elías Calles, en torno a la existencia en Veracruz de un sindicato que protegía a los inquilinos para que no pagaran renta, Calles manifestaba que él acabó con esa situación. Pues en realidad el movimiento inquilinario en Veracruz durante el callismo fue un movimiento social importantísimo que debemos estudiar a fondo. Es un momento muy importante en la lucha del pueblo. También calificó como absurda la idea de que con las modificaciones y los gastos de mantenimiento, también era falso que los dueños de casas grandes se vieran obligados por la ley a compartir sus habitaciones con otras personas carentes de viviendas. Pues aquí lo clásico, la derecha siempre que ve que hay avances del gobierno en algún aspecto, empieza a decir, no, eso es socialismo, es parecernos a otros países de esa órbita. Los comunistas se comen a los niños, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu coche. Puras falsedades. Y ya era una estrategia de la derecha desde esos tiempos, hace casi 100 años, ya no hay que creer esas cosas. Aseguró que no deseaba permanecer en el poder. Pues no lo deseaba porque ya tenía el poder. Duró 10 años en el poder. Por eso se llama el maximato.
y que encauzaría sus actividades hacia la vida civil y a dedicarse a su granja o a sus granjas y ranchos y haciendas y múltiples negocios que este corrupto pues se apoderó de todo eso. Destacó que los éxitos que obtuvo su administración en materia de educación pública, particularmente en la instrucción rural y en incorporación a la familia campesina, a la vida civilizada. Pues este es otro concepto totalmente absurdo y lógico. Llevar a los pueblos indígenas la vida civilizada, cuando los pueblos indígenas no necesitaban eso. Los pueblos indígenas tenían su propia y avanzada civilización. Este tipo de mentalidad de imponer civilización, entre comillas, a los pueblos indígenas, lo único que hizo fue destruirlos, destruir sus múltiples lenguas, eliminar las lenguas originarias, y hoy quedan solo un puñado de aquellas por este tipo de mentalidad, dizque de introducir la civilización en las comunidades indígenas. Igualmente incrementó en 30% los terrenos agrícolas irrigados, construyó carreteras, rehabilitó el crédito de México en el extranjero y en el interior, estableció el Banco Federal de Emisión y el Banco Refaccionario Agrícola. Despertó la conciencia del pueblo en torno a sus derechos, deberes y responsabilidades, para que México llegara a tener un lugar en el concierto de las naciones. La demagogia pura. Afirmó los rasgos de nacionalidad y soberanía. Su gobierno estimuló el progreso de la mujer, pero pues ni derecho al voto tenía en esa época la mujer. Entonces, ¿cuál estímulo a los derechos de la mujer? La mujer por sí misma luchaba por sus derechos, a pesar de gobiernos como el de Calles. Habló de la existencia de miles de muchachas preparándose en las escuelas técnicas e industriales. Fue gracias a la lucha de las propias mujeres y gracias a la revolución. Expresó que Obregón no era rico al morir. Mentira, era un hombre riquísimo. Y Luis N. Morones no tenía nada que ver con el homicidio, y que así lo determinaron las autoridades policíacas integradas por los amigos más íntimos y fieles de Obregón. Bueno, ¿quién podría creer en la policía? Pues nadie. Aseveró que el capital norteamericano y todos los demás estaban protegidos por las leyes mexicanas. Manifestó también que los insignificantes grupos católicos en rebelión eran la única causa de los disturbios en México. Bueno, tan insignificantes los católicos que hicieron una guerra en la que estuvieron a punto de derrotar al gobierno, la guerra cristera. Su gobierno no estaba en lucha contra la religión. Algunas personas católicas no respetan los principios constitucionales y desobedecen la ley, bueno, como hasta la fecha. Dijo apegarse a las reglas contenidas en la Constitución. Y finalmente alabó a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Smith y Hoover. La escritora entregó un cuestionario por escrito a Calles y éste lo respondió firmando al calce. Pues era ese el estilo de algunas entrevistas, o al menos esa era la forma en que Calles pedía que se le hicieran las entrevistas, que primero le entregaran un cuestionario y él lo contestaba, lo cual significa que este individuo no tenía una gran capacidad de habla, de hilvanar ideas, sino que necesitaba tiempo para ir construyendo las respuestas a lo que se le preguntaba. Pero como vemos, todo lo que respondió Plutarco Elías Calles, pues son toda una serie de falacias, de cuestiones que él acomodaba a los propios intereses del poder, como el hecho que decía que
pues había progreso porque se irrigaba la tierra, se había hecho la ley bancaria, se había logrado cierto desarrollo industrial, pero no era precisamente una, un mérito de los gobiernos de la revolución, los gobiernos que gente como Calles, como Obregón, como Carranza impulsaran. Fue un proceso normal, un proceso natural de desarrollo del capitalismo. Es como cuando también se habla de que Porfirio Díaz logró la industrialización del país, el desarrollo de los ferrocarriles, pero si se compara el desarrollo de México durante el Porfiriato en relación a los demás países latinoamericanos que también vivían un proceso de desarrollo capitalista como el de México, pues durante el Porfiriato México progresó menos que los demás países de América Latina. Y eso mismo ocurría con los gobiernos post-revolucionarios. En realidad, no propiciaron un desarrollo agrícola, industrial, social, que beneficiara al pueblo. Tan no lo hicieron que hasta antes de los cambios que ha vivido México recientemente, pues la población se encontraba en situaciones de pobreza. Ahora el INEGI ha dicho que México está saliendo de la pobreza, pero casi 100 años después de lo que este sinvergüenza corrupto Plutarco Elías Calles declaraba. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.